cuáles son las máscaras que predominantemente utilizas y evita decir yo así soy, porque no eres así y no eres eso. Entonces, ubica cuáles son las máscaras que más utilizas y sobre todo en dónde te vas a dar cuenta que ahí está tu ego metido haciendo algo contigo que te está alejando de ser tu ser real y por lo tanto de ser tu mejor versión y desarrollar tu potencial en esa área. Ahora, hay espacios y lugares sociales donde necesitamos ubicarnos con una máscara por una situación que así lo requiere, sí, pero mejor que tú manejes a la máscara y no que la máscara te maneje a ti. Cuidado, hoy puedes perder todo lo que tienes. Hola, somos Ana Paola. Y Jaime. Y hubo un día en el que perdimos todo e incluso casi morimos, pero no fue así. Hoy estamos aquí para contarte cómo puedes alejarte de las posibilidades de perder todo lo que más quieres y acercarte a las victorias que siempre soñaste. Y todo con un ingrediente secreto que muchos conocen, pero pocos lo utilizan como debería ser. Hablamos del amor. Aquí descubrirás por qué las personas que no viven con amor en sus vidas pierden constantemente y las que aman de manera excepcional triunfan cada día. Así que, gana lovers, por estar aquí, hoy ya ganaron. Comenzamos. Empecemos comprendiendo que digamos, como de manera práctica, si viéramos esto como en forma como de capas, ¿no? Si viéramos esto en forma de capas, podríamos decir que en el núcleo está el ser superior. Está esta parte de nuestro yo real, de nuestra parte divina, está en el centro. Entonces, después de estar como en el núcleo, no como en el núcleo de nuestro ser, el ser superior con sus aspectos de amor, poder y sabiduría, y de ahí todos sus derivados que tienen que ver con atributos divinos, hay una siguiente capa que cubre esa luminosidad, vamos a llamarlo así. Imagínate algo, una esferita, imagínate una esferita luminosa, y después imagínate una capa oscura que cubre esa luminosidad del ser superior, que es el ser inferior. Esta capa del ser inferior se desarrolla o se vuelve esta capa oscura que cubre al ser superior por las heridas que vamos teniendo desde que estamos en el vientre de nuestra madre y todo el desarrollo de la gestación, el nacimiento y hasta los primeros 7 años de vida, ¿no? De ahí hay un reforzamiento de los 7 a los 14 y de los 14 en adelante ya nada más estamos siendo reactivos. Pero esta capa del ser inferior se forma por experiencias de heridas. Entonces se forma esta negatividad por nuestras heridas de gestación, de nacimiento y de infancia. Entonces, ahí el ego también se desarrolla. ¿Por qué? Porque necesitamos una protección, necesitamos sobrevivir ante la hostilidad del ambiente. Entonces, lo que hace es que el ego empieza a desarrollarse, y al mismo tiempo que se va desarrollando el ego, también se va desarrollando el ser inferior. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego junto con el ser inferior, y como decíamos la vez pasada, el ego es el autor intelectual, ¿no? De toda la negatividad del ser inferior. Entonces, el ego lo que hace es que está entre los bordes de ser superior, ser inferior y un aspecto que desarrolla el ego. Y ese aspecto que el ego desarrolla para salir al mundo se llama máscara. ¿Por qué el ego desarrolla esto? Porque si nosotros en esencia tenemos esta parte espiritual divina y después de eso se forma esta capa oscura que es la distorsión, por decirlo así, de esa conciencia y energía fluida, y entonces se forma esta negatividad. Por supervivencia, el ego se da cuenta que no podemos salir al mundo, aunque en nuestro interior esté esta parte de miedo, de orgullo, de voluntarismo y todas sus conexiones en la negatividad. El ego considera que no podemos salir al mundo si salimos con esta negatividad. ¿Por qué? Porque no vamos a ser aceptados, no vamos a ser amados. Entonces, por lo tanto, no vamos a pertenecer a una comunidad, a una tribu, y por lo tanto vamos a morir. ¿Se acuerdan que vimos esa parte del ego? Sí. Ok. Entonces el ego dice, ok, voy a crear una estrategia para que pueda yo, con todo y esta negatividad, entonces salir al mundo y que me quieran y me amen y me acepten. Y conectarme y pertenecer. Entonces desarrolla algo que se llama la máscara. ¿Pero qué pasa con la máscara? La máscara es un elemento que es una combinación. El ego toma partes del ser superior y partes del ser inferior. Es una combinación. Entonces, pongo un ejemplo. Si tú eres una persona en esencia muy amorosa, entonces va a salir de tu ser superior mucho amor hacia ese alguien que tú estás amando.
pero al pasar por el filtro, imagínate como literal, es un filtro, el ser inferior, al pasar la luz a través de un filtro que está oscuro, que está contaminado, entonces sale distorsionado. Entonces, esa distorsión, si tú pasas el amor a través del filtro del miedo, por poner uno de los atributos o de las características del ser inferior, entonces sale amor, pero pasa por el filtro de miedo, el ego hace una combinación de amor y miedo. Y al hacer una combinación de amor y miedo, genera una máscara distorsionada del amor con estos elementos del miedo, y entonces sale como sumisión. Y esa es la máscara. Entonces, lo que en un principio era un atributo divino como amor, filtrado por el miedo, termina siendo una máscara de sumisión. Y esa sumisión te va a hacer que seas people pleaser, o sea, complaciente, que no pongas límites, que permitas abusos, digamos, y todos los impactos que tiene justamente tener una relación de sumisión con ese alguien que tú estás amando. Entonces, la máscara es lo que hace. Y si, por ejemplo, en ti hay mucho poder, pero sale por el filtro de la agresión, entonces la máscara va a ser una máscara de voluntarismo. Las cosas son a mi manera y va a ser una máscara de un ser violento. Entonces, el poder que en un principio era sano y bueno, termina siendo una cuestión de violencia y termina siendo, en lugar de proactivo, reactivo, pero además muy negativo para ti y tus relaciones. Si en ti hay sabiduría y hay serenidad, pero sale por un filtro que es un filtro de orgullo, que está en el ser inferior, entonces si tú combinas sabiduría con orgullo, imagínate, alguien sabio, pero orgulloso, entonces sale como una máscara de arrogancia. Entonces, podemos ir haciendo como muchas combinaciones, pero al final del día la máscara es la resultante. Lo importante es que comprendan que la máscara es la resultante de una mezcla de tu ser superior que quiere salir a expresarse a los demás, pasa por el filtro de la negatividad del ser inferior, el ego lo distorsiona, como hablábamos la vez pasada, genera una distorsión por falta de límites y por falta de conciencia, y termina presentándose hacia el mundo como una máscara. Y entonces nos identificamos con nuestra máscara, nos separamos de nuestro ser real, la gente nos compra la máscara, entonces en ese comprarnos a nosotros, digamos, vendernos a nosotros mismos, que somos eso, creernos eso, y venderle a los demás esa máscara, ahí se genera algo que se llama el autoengaño. Nos engañamos a nosotros, engañamos a los demás, esos otros también nos engañan, y entonces nos vamos relacionando desde la máscara. Y por eso hablamos que el autoengaño es tu peor enemigo. Absolutamente todos tenemos todas estas partes, todos tenemos máscaras y nuestros egos tienen máscaras favoritas. ¿La máscara y el ego es lo mismo? No. La máscara es como, imagínate, como decía Jaime hace unos días, es como que te subes a una obra de teatro, a un espacio donde hay obra de teatro, el ego es el director de escena y entonces va diciendo, aquí va a haber una escena de tal cosa, entonces ponte este disfraz. Aquí va a haber una escena de tal cosa y ponte este disfraz. Entonces, son los disfraces, son las máscaras, son esas partes que impiden que nos veamos a nosotros mismos en nuestro ser real, en nuestra autenticidad, y que los otros nos vean también tal como somos. Entonces, la máscara termina siendo una barrera de protección, termina siendo un engaño, termina siendo una mentira, algo que parte de una verdad, que es el ser superior, una verdad dolorosa, que es el ser inferior, y con el manejo del estratega, que es el ego, entonces termina siendo una mentira. Entonces, lo importante de la máscara es que tú identifiques cuál es la máscara o cuáles son las máscaras que predominantemente utilizas. Y evita decir yo así soy, porque no eres así y no eres eso. Entonces, ubica cuáles son las máscaras que más utilizas y sobre todo en dónde, porque si tú ubicas eso, te vas a dar cuenta que ahí está tu ego metido haciendo algo contigo que te está alejando de ser tu ser real y por lo tanto de ser tu mejor versión y desarrollar tu potencial en esa área. Ahora, hay espacios y lugares sociales donde necesitamos ubicarnos con una máscara por una situación que así lo requiere, sí, pero mejor que tú manejes a la máscara y no que la máscara te maneje a ti. ¿Por qué? Porque al final del día, en las relaciones que nos interesan, que queremos hacer, conectar en intimidad, que nos importan en un sentido amoroso, evidentemente requerimos de quitarnos las máscaras. Imagínate que aquí tienes este corazón, porque decía la palabra, todos tenemos un nivel de amor, un nivel de dones, de talentos, de virtudes, y que los hemos visto durante estas sesiones, que todos tenemos una serie de virtudes. Pero ¿qué pasa? Que esta virtud, imagínate que aquí está tu ser superior, este es tu ser superior, ¿ok?
Y luego, de aquí, vamos a suponer, la siguiente capa va a ser el ser inferior, pero le vamos a abrir unos cachitos aquí. Vamos a abrir unos huequitos. ¿Ok? O sea, el ser superior. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera va a alcanzar a salir poco de esta parte que tu ser va a atravesar, va a salir, va a salir. Entonces, aquí tienes tus dones, atributos divinos, pero van a estar contaminados. Es más, no me gusta de rojo el ser inferior. Al contrario, hay que ponerlo como más de... Como blanco, ¿no? Bueno, pues tampoco no es tan puro y tan sanito, pero bueno, es el superior. el que se resalta, no, el ser inferior. ¿No es este el ser inferior? Este es el ser superior. Ok, ser superior. Represento al ser superior. Ok, este es el ser superior. Entonces, aquí está el ser inferior. Este es el ser inferior y este va a estar contaminando todo lo que está el ser superior. Lo va a contaminar. Pero entonces, aquí viene un personaje que se llama, este es el personaje que estamos buscando todos, conocer, que es el ego. Este personaje lo que está haciendo es utilizar la energía, se alimenta de esta energía del ser inferior. Mientras más energía tenga el ser inferior, mientras más carga energética tenga, porque le estamos dando mucho poder, o está guardando, está acumulando, está teniendo mucha negatividad y mucha reactividad, entonces el ego ya tiene más alimento. Yo por eso al ego lo ubico a veces como, en la parte negativa, como un marranito, un cerdito, un marranito que le estamos dando de comer. Le estamos dando de comer, le estamos dando alimento, le estamos nutriendo, y entonces lo nutrimos de la negatividad. El ser inferior, el ego por sí solo, y eso es importante que lo veas, el ego por sí solo no tiene una energía tal cual se va a alimentar de la energía del ser inferior. Esa es una energía donde se alimenta. Entonces le va a ordenar a tu ser que haga la máscara adecuada, y entonces vamos a poner por acá una mascarita sagrada. Esa última capa, por así decirlo, es la máscara, es lo que la gente ve de ti. Y esta máscara, como lo vimos cuando hablamos de las virtudes y de las perversiones, aquí tú tienes una virtud o una perversión, hace que la virtud se convierta en una perversión y pasa con una máscara. Pero, por ejemplo, decía Ana Paola, si hay un evento en la casa, por ejemplo, a nivel de conflicto, a nivel de violencia, a nivel de gritos, a lo mejor voy a poner una máscara de serenidad, de que todo está bien, de que no pasa nada, que a mí no me afecta, etcétera, etcétera. O sea, podemos poner máscaras dependiendo del nivel de recursos con los que contemos. Si no tenemos un nivel de conciencia bueno, sano para manejar la situación, vamos a utilizar a que el ego nos permita, con la energía del ser inferior, hacer la mejor máscara posible. Es por eso que nos alejamos de nuestra verdad, es por eso que nos alejamos de nuestra autenticidad, porque quienes somos auténticamente, pues somos esto. Esto que está aquí en el centro es lo que somos. Sin embargo, estamos contaminados, cargando. Es por eso que nosotros al menos decimos que la terapia siempre es canasta básica. La terapia siempre es canasta básica, ¿por qué? Porque el ojo no se ve a sí mismo, no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Necesitamos de alguien más que nos ayude a reflejarlo y nos diga, ok, te das cuenta que sí tienes virtudes, que sí tienes dones, que sí tienes talentos, pero que los estás contaminando con el ser inferior. ¿De dónde viene esa carga? Mira, tuve un conflicto, tuve un evento, tuve una herida. Ese evento, desgraciadamente, tocó con algo que dice Ana Paola, son las heridas del alma, así le llamamos nosotros. Así se le llama de manera comercial, ojo, comercialmente hablando, para que tú lo puedas entender de una mejor manera. Decimos son nuestras heridas del alma. En realidad, ¿qué hay atrás? Atrás no son solamente las heridas del alma, es una estructura totalmente de carácter. Es un carácter que se nos fue formando a nivel mental, a nivel emocional, incluso a nivel físico. Hay personas que en virtud del carácter tienen los hombros más altos, más bajos, el pecho más salido, más metido, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que me gustaría que vieras, que así son las dimensiones de la conciencia. No sé si esto te queda más claro. Estas dimensiones de la conciencia son, entonces, el alma, está el ser superior. Ser superior, ¿no? Ser superior, Bueno, ser inferior, el alma. Como está el alma, el ser superior, el ser inferior, está El ego. el ego y está la máscara. Son las dimensiones de la conciencia que a nosotros en este modelo nos interesa que le pongas muchísima atención, porque a partir de aquí es donde tú vas a empezar a trabajar hacia recuperar tus dones y potenciales y talentos.
Es importante considerar que hay máscaras que aparentemente, digamos, no hay una máscara mejor que otra, solamente hay máscaras que son más juzgadas que otras. Y ahí hay un tema un poco peligroso. Por ejemplo, en realidad las máscaras más peligrosas son las máscaras de la bondad, la máscara de la serenidad, la máscara, ese tipo de máscara del buenito. Las máscaras donde no se observa tanto la oscuridad en la máscara, sino que pareciera algo bueno, pero pareciera ser y parecer, no siempre es lo mismo, hay que ser y parecer. Entonces, la máscara de la serenidad es muy peligrosa, como lo hablábamos en la clase de sabiduría y serenidad, porque cuando alguien está en la máscara de la serenidad tiende a la indiferencia. Entonces, se cree que está muy sereno, pero en realidad no está sereno, está indiferente, está desconectado, está aislado, está ausente, no se involucra, no se compromete, no comparte. Es una máscara peligrosa porque no permite el desarrollo ni la conciencia, ni siquiera el cuestionamiento del ser. Y como serenidad es una máscara peligrosa, también la máscara del bueno, la máscara del sabio, la máscara del iluminado. ¿Por qué? Porque no se permite cuestionarse a sí mismo y por lo tanto no se permite crecer, a diferencia de otras máscaras. Y también muchas veces el peligro va a radicar en aquella máscara o en aquella energía que tú estás dispuesto a sostener o no. Por ejemplo, hay gente que es capaz de sostener el amor y se maneja mejor por la máscara del amor o por la máscara de la espiritualidad o por la máscara de la suavidad. Y hay gente que no puede con ese tipo de energías, entonces maneja una máscara de fuerza, una máscara de guerra, una máscara de lucha, una máscara de yo siempre voy por delante, yo siempre cargo, yo siempre puedo. Ese tipo de personas que siempre creen que pueden, siempre creen que son capaces de todo, no se van a permitir jamás ayudarse, por ejemplo, a que alguien les ayude. Pero es una máscara donde la fuerza para esa persona creyó que todo tenía que ser fuerza, lucha, etcétera, y él cree que eso puede manejar. A ver, aquí lo importante es que tú veas para ti qué tipo de energía es primero más fácil sostener. Las energías suaves, sutiles o las energías fuertes. Dependiendo de eso, va a ser el tipo de máscara que en un momento dado se te va a hacer más fácil usar afuera. Otro aspecto importante que necesitamos considerar de la máscara, revisar justamente esa parte que dice Jaime, qué tipo de energía me es más fácil sostener y a partir de esa energía que es más fácil sostener, cuál es la máscara, el tipo de máscaras que tiendo más a desarrollar y entonces a mentirme a mí mismo y a mentirme a los demás a través de eso. Otro aspecto importante a considerar de la máscara es que la máscara transforma de una manera negativa tu respiración. ¿Por qué? Porque, digamos, si hacemos una analogía, es si tú te pones una botarga o te pones un disfraz o te pones algo, va a cambiar tu estructura, ¿no? Y tu respiración y todo esto. Entonces, cuando tú estás en la máscara, te ríes porque te acuerdas del fin de semana. Cuando tú estás en la máscara, algo va a pasar, va a cambiar tu respiración, va a dejar de ser una respiración completa y solamente va a cambiar a ser una respiración, va a bloquear algunos espacios de la respiración para que tengas una respiración solamente que sea suficiente para sobrevivir. Y al impactar en tu respiración, va a impactar en tu energía vital. Entonces va a impactar en tu capacidad de movimiento físico y va a impactar en tu capacidad de sentir sentimientos. Mientras más esté la máscara puesta, más vas a batallar con conectar con tus sentimientos, con desarrollar tu vulnerabilidad, con desarrollar de manera adecuada tu flujo de respiración, con desarrollar tus movimientos con gracia. Y al final del día, si lo vemos ampliamente o con una buena perspectiva, la máscara nos va agotando y nos va haciendo que vayamos muriendo poco a poco, que vayamos muriendo lentamente o acelera nuestro proceso de muerte, por decirlo así, porque nos va encasillando y por lo tanto rigidizando hacia un aspecto. O sea, tiene mucha influencia sobre nosotros, tiene mucho poder, tiene mucho peso, las máscaras son muy pesadas y tienen consecuencias muy grandes. Otra máscara que es peligrosa es la máscara de la víctima. Una cosa es la conciencia, que está relacionada al final del día, la conciencia de víctima, y otra cosa es la máscara de la víctima. Y si observan, también hay personas que se muestran al mundo como víctimas. Y entonces, ¿qué pasa? Una máscara de víctima todo el tiempo le está cobrando la factura a los demás, ¿cierto? Entonces jamás se hace responsable, entonces jamás genera un cambio. Hay máscaras que son más peligrosas que otras.
Es por eso que nosotros invitamos a que siempre reconozcas tu nivel de responsabilidad y partas incluso a raíz de que todo de lo que pasa en tu vida, tú eres un responsable de todo. Y una vez me decía una pareja, el esposo de esa pareja me decía, ¿y por qué yo tengo que ser el responsable al 100% de todo? Porque solamente cuando asumes un nivel de responsabilidad total, te va a ayudar a echar la lámpara hacia ti y empezar a cambiar al menos lo que esté en tu cancha, que créeme lo que es muchísimo. Es muchísimo. No, me dio risa muchas veces porque me dijiste ahorita el tema de la botarga. Porque este mundo de máscaras, dije este mundo botarga. Mundo Y botarga. entonces dije, ya sé cuál es mi siguiente libro, El mundo botarga. Y voy a hablar de las máscaras. Y ahí, ¿Estás seguro? estamos en un mundo botarga. Pues bueno, me llamó la atención y me gustó el nombre, El mundo botarga. La máscara es un trabajo que hay que pulir siempre, hay que trabajar siempre con la máscara. Siempre. Siempre, porque estamos acostumbrados a instalar. Recuérdense que esta máscara instalada la tenemos desde que somos niños, cuando nosotros queríamos agradar y decíamos, buscamos pertenecer y buscamos tener amor y buscamos tener aceptación y vamos a usar la mejor máscara que en ese núcleo pueda ser bien recibido. Por ejemplo, si estoy en una familia donde los hombres no lloran y el mundo es fuerte, pues yo tengo que poner una máscara de fuerza, una máscara de, pues yo puedo todo, yo puedo cargar todo, etcétera, etcétera. Pero si en mi familia, en mi núcleo, hay una máscara de bondad aparente, donde todo el mundo somos aparentemente generosos, aparentemente unidos, digo en apariencia, porque muchas veces ese tipo de núcleos no exactamente son reales. También hay una invalidación del otro con tal de estar en un núcleo. Entonces hay gente que se pone esa máscara de bondad, de amor, de belleza, etcétera, etcétera, pero realmente, ¿qué está pasando en el fondo? Por eso decimos que, lo vimos en este seminario de sexualidad, eros y amor, cuando hablábamos de la parte de la santidad, la verdadera santidad. ¿Cuál es esa verdadera santidad? Y la santidad se da cuando tú tienes más pureza en ti, cuando tú eres más genuino, cuando tú le haces caso a tu verdadero ser. Allí, cuando vas poco a poco, por eso se habla la purificación, porque estás purificando a ese ser inferior, estás purificando al ego, estás purificando todo. La santidad no es cuánto reces, no es cuánto te hinques y creen que con eso ya tienen un gran cambio, aunque después de ahí salen mentando, ya saben, el 10 de mayo, pero eso no es santidad. Santidad implica tu trabajo de purificación contigo mismo, en los diferentes filtros que te ha puesto con el ser inferior. Un último aspecto a considerar es que la máscara es nuestro elemento de seguridad. Cuando no tenemos seguridad... De falsa seguridad. Exactamente. Cuando nosotros no desarrollamos una seguridad en nosotros mismos, una confianza en nosotros mismos, por un pobre sentido del ser, es decir, por falta de autovalía, de autoconfianza, de autoestima y de amor propio, entonces apoyamos nuestro ser en la máscara. Y es por eso que al ego le cuesta mucho trabajo soltar la máscara, porque dice, no, ¿cómo voy a soltar la máscara? Si yo suelto la máscara, entonces, ¿en qué me paro? ¿En qué me sostengo? ¿En qué me respaldo? ¿En qué me cubro? ¿En qué me apoyo? Pero al final del día la máscara es la pseudo solución, es la pseudo seguridad, pero al mismo tiempo no terminamos nunca, cuando estamos en la máscara, de sentirnos seguros. Entonces, mucho ojo con eso. Si yo quiero desarrollar más seguridad en mí mismo, en mí misma, más confianza, yo necesito soltar esa pseudo seguridad que me da la máscara y desarrollar en realidad mi ser real. Gracias, Ganalovers. El episodio terminó, pero el amor sigue creciendo. Si te gustó este episodio, compártelo usando el enlace. Si deseas profundizar más en este tema y descubrir cómo puedes aplicar el amor en tu vida diaria para alcanzar la victoria, puedes descargar este episodio y escucharlo donde quieras y cuando quieras. Déjanos un review o un comentario, nos encantará leer. Te invitamos a tomar tragos de amor todos los días. Descarga ahora este episodio y comienza a ganar hoy mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Gana Lovers.